vivienda se convierten en asesores del municipio y entonces empiezan a crear una estrategia con ellos, considerando toda la posibilidad de complementariedad y sinergias de recursos que existen. Entonces, bueno, ahí está el planteamiento, insisto, no es que sea tampoco el hilo negro, pero me parece que sí es un planteamiento concreto para todos ustedes y se los dejo, digamos, para reflexión. La siguiente, por favor. Bueno, mientras está, les comento, es una lámina también la que sigue muy referencial de los actores, y aquí no quisiera ahondar demasiado, sino ya comenté que el Sistema Nacional de Vivienda, según la ley, se conforma en principio por el Consejo Nacional de Vivienda, donde participa el sector privado, el sector social, el sector académico, para que retroalimente la política en sus componentes y en su desempeño, y cómo los organismos nacionales de vivienda son los que dan directrices y crean mecanismos de financiamiento tanto para población derechohabiente como no derechohabiente. Pero los que realmente implementan, considerando todo lo que existe, pues son los estados y los municipios. Y entonces, en esta corresponsabilidad de la que se ha hablado durante toda esta jornada, pues es muy importante tener claro que cada uno de los actores asumen diferentes roles, ¿no? Entonces ahí esta lámina es una de las dos referenciales que yo les mencionaba. La siguiente, por favor. Y bueno, además de esto que les compartía, de cómo a través de 3 etapas podrían crear una estrategia de atención, esto es ya considerando de forma transversal y pensando en la política nacional de vivienda que veíamos en la primera lámina, como qué propósitos o qué objetivos está digamos, cumpliendo. Aquí es hacer también una reflexión con ustedes, a lo mejor ya en el contenido de su propia estrategia. Por una parte, creo que también mucho se ha hablado, especialmente por el doctor Eduardo López, cómo la colectividad nos puede llevar a mejores soluciones. Una de las cosas que ya están, o sea, que no implica nada más que meternos, es usar las buenas prácticas, o sea, tomarlas de referencia, ¿no? Yo aquí les puse 2. Ayer le dieron el Premio Estatal de Vivienda a una iniciativa que premiamos desde cuando yo era parte de SEDATU, el Premio Nacional de Vivienda en Tlajomulco de Zúñiga, que consistía en utilizar un parque habitacional para poder tener vivienda en renta, y digamos ahí con un diseño muy innovador porque son incentivos a la demanda e incentivos a la oferta. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros volteamos a ver qué está haciendo el otro? O sea, si no aprovechamos estos espacios para conocer las mejores prácticas y cómo funcionan, de nada nos va a servir, porque tenemos que empezar a decir cómo sí encontramos iniciativas replicables y escalables y entonces las llevamos a la acción. O sea, porque el debate es muy rico, pero es infructuoso si no llevamos a algo concreto, ¿no? Entonces, otra de las cosas que yo les quisiera también insistir, que ya mencioné, es ver qué prácticas están haciendo, que están creando otro tipo de incentivos en esta segmentación que les propongo hacer, ¿no? Como el Previt, ahí por el corrector, debería decir Previt Ciudad de México, pero bueno, ese es un programa que es muy buen ejemplo y podría servirles a ustedes de inspiración, especialmente los que están trabajando en zonas metropolitanas, y como también lo comentaba el doctor López Moreno, porque sí, son diferentes tipos de atención dependiendo de las ciudades de las que estamos hablando. Y la otra también es pensar cómo en su modelo de atención consideran esto de la información para la toma de decisiones. Les decía yo, es toma de decisiones el gobierno en sus diferentes niveles, pero también pensar cómo empoderar a la población. Cómo desde los organismos estatales de vivienda empiezan a crear información para empoderar a la población y cómo contribuyen con la información nacional. Concretamente, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Información e Indicadores de la Vivienda, que se ha llamado la subsecretaria hoy en la mañana, que cada vez hay menos colaboración de los organismos estatales de vivienda en eso. Y por otra parte, cómo contribuyen también a utilizar y a reforzar la información que existe
para que la población mexicana tome mejores decisiones. Pongo dos ejemplos también muy concretos. Hay dos plataformas nacionales, una es Decide y Construye y la otra es Por Mi Rumbo, que le da mucha información a la población de cómo autoproducir su vivienda con asistencia técnica, con prototipos, considerando la adecuación cultural y también desde las condiciones bioclimáticas. Entonces hay mucha información. El tema es que también tengamos una estrategia para esto. Y por otra parte, la anterior, por favor. Por otra parte, pensar también que dentro de la Política Nacional de Vivienda hay un enfoque muy claro, transversal, incluyente, de cómo atender a la población, a los grupos vulnerables y pensar que todas las soluciones que hagamos son poner a las personas en el centro de sus propias necesidades. Entonces, eso no es algo, es lo más relevante. Considerar este enfoque en la estrategia de atención que ustedes hagan es lo más relevante. Creo que se han dado argumentos muy valiosos desde el punto de vista social y técnico con otros participantes. Y finalmente, decirles también, en esta perspectiva y que tiene que ver con el objetivo 5 de la Política Nacional de Vivienda que vimos en la primera lámina, cómo tendríamos que tener una estrategia con una visión integral del territorio, por un lado, y por otro lado, con una agenda que incluya actores más allá del sector de la vivienda. Si no empiezan a pensar ustedes con finanzas, con medio ambiente, con otro tipo de actores, qué tipo de alianzas, estrategias tendría que tener su estrategia de atención, pues va a ser una estrategia otra vez corta, sin considerar ciertos elementos, ¿no? Bueno, entonces ese es el planteamiento que yo quise hacerles en esta presentación. No sé si me pueden poner la última lámina. Aquí, igual que como nos mencionaba la subsecretaria Navega más temprano, siempre en este tipo de espacios es bueno plantear otras preguntas, aunque no se resuelvan en el propio conversatorio, pero creo que nos da para pensar después, ¿no? Entonces es en esa estrategia de atención que vamos a construir. ¿Cómo podemos conservar el interés público sobre el privado? Es algo también muy importante. ¿Qué elementos debemos tener en esa estrategia integral? O sea, ¿cómo podemos pensar en el mercado formal de trabajo? No quiero hacer mucha polémica, pero una de las cosas que se han mencionado, que lo dijo también el arquitecto Javier Granados en su intervención, es ¿por qué, digamos, por ejemplo, la política nacional se enfoca más en el sur-sureste? Tiene una razón de política pública, que es el tema de las disparidades regionales en México, que ha ocasionado pues mucha desigualdad, y también hablamos de desigualdad del día de ayer, ¿no? Entonces, aquí también pensar que el acceso al financiamiento de la vivienda está relacionado con el mercado formal de trabajo y que nos obliga como actores políticos a hacer alianzas y hacer análisis que están relacionados con eso. O sea, por poner un ejemplo, y les digo, sin afán de hacer polémica, ¿por qué estaban concentrados los subsidios en el norte? Hay dos datos súper concretos que ustedes pueden checar. Tiene que ver con ingreso promedio y con acceso al mercado formal de trabajo. Y entonces, ¿qué sucede cuando tú tienes una política pública que refuerza dos condiciones estructurales? Nunca la vas a alcanzar. O sea, va a haber una brecha que cada vez se va a hacer más grande. Entonces estás obligado a decir, aunque yo no soy el secretario del trabajo, sí puedo hacer políticas que no refuercen una condición del mercado formal de trabajo. Entonces ahí eso es algo que quisiera también dejar para la discusión. Y ya para no extenderme más, dejarles estas reflexiones para cada uno de ustedes, y pues muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Melina Castro Urquiza. Continuamos con el orden del día. Le pediremos al maestro Alonso Cacho Silva haga uso de la voz. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Primero, darle agradecimiento a la Junta Directiva de la CONAREVI por la invitación y, como siempre, sus finas atenciones, y sobre todo que ha sido muy participativo, ¿no?, en esta nueva administración de la CONAREVI. Un privilegio escuchar a pues, todos los especialistas, sin lugar a dudas, cada tema da, ¿no?, para poder profundizar en cada uno de los puntos, y sin lugar a dudas, pues yo en ningún momento me considero experto en este tema, pero bajo, digamos,
la experiencia que he tenido, ¿no? Justamente aquí en la CONAVI, y sobre todo con mi formación o de formación de ser un profesor, me gustaría abordar el tema primero desde la parte económica, como lo veo, ¿no? En ese sentido, y posteriormente ya aterrizarla al tema del funcionario público y sobre todo en el tema, ¿no? La fortaleza de los ONEMIS. Para empezar, y justamente en esto que decía la doctora, ¿no? Como provocación, el tema de la vivienda, ¿qué enfoque, no? Yo al menos lo veo desde dos perspectivas: la mercancía, lo económico, que nos da un andamiaje para poderlo analizar en perspectivas de oferta, de demanda, de si bien se le necesita tasar un precio, muchas cosas que van, ¿no? Inmersas. Y el otro, pues justamente ya la visión social, el derecho, el que ya está definido, y que también de ahí me gustaría empezar, ¿no? Todo esto tiene también una problemática añeja y sobre todo fuerte. El Estado abandonó la rectoría precisamente de la definición y acompañamiento de la vivienda. Solamente fue hasta este gobierno en donde se pudo dar precisamente, porque además es dentro del proyecto de nación, el que se rescate a la vivienda con este concepto de vivienda, ¿no? Adecuada, con todas ya las particularidades que nos mencionaron los expertos. En ese sentido, el abandono y sobre todo también de la banca de desarrollo, de la banca del primer piso, pues todos sabemos, se privatizó toda la banca, ¿no? No hay esa posibilidad de que las personas, sean o no derechohabientes, puedan acceder a un crédito, porque estamos justamente en esa transición hacia un nivel sobre todo de microfinanzas y finanzas en general ya no ortodoxas, ya no tradicionales. En ese momento existirá entonces ese acceso, que es un punto muy importante, no es el completo, ¿no? Para el tema de vivienda, pero si ustedes lo ven a raíz, ¿no? De todas las participaciones, era bueno, sabemos hacia dónde existen condiciones, no hay financiamiento, no hay dinero que alcance, el presupuesto es limitado, con todo y sus asegúnes, ¿no? Porque también esto del presupuesto CONAVI como tal, nunca operó, o operaba muy poco en realidad con los ONEMIS. CONAVI lo hacía con la aspiradora gigantesca de Infonavit, y eran cientos de miles de créditos que podía poner en un segundo. Y vuelve esa lógica, no era la oferta, porque ya estaban esos desarrollos, ¿no? Inclusive con todo lo que les ponían en algún momento fueron los famosos DUIs, desarrollos urbanos no sustentables.